Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a esta guía fundamental sobre la teoría general de los bienes en el derecho civil chileno. Este material ha sido creado con la importantísima colaboración de la comunidad de gradistas en Derecho de Chile. Muy bien, en los próximos minutos vamos a desentrañar juntos el mundo de los bienes. La hoja de ruta es clara. Arrancamos con lo más básico, la diferencia entre cosa y bien. Después, nos metemos de lleno en las dos grandes familias, los corporales y los incorporales, para luego revisar otras clasificaciones que son esenciales. Mi recomendación es que se queden hasta el final, porque vamos a unir todo en un mapa conceptual que les va a dar una claridad total sobre este tema. Entonces, para empezar, lo primero es lo primero. Necesitamos entender la distinción doctrinal que es fundamental entre lo que es una cosa y lo que es un bien. Aquí está el meollo del asunto. Todo lo que existe es una cosa, pero, y aquí está el detalle, no todo es un bien. Pensemos por ejemplo en el aire que respiramos o en la alta mar. Son cosas, claro que sí, y súper útiles, pero no podemos decir, esto es mío. Un bien, en cambio, como podría ser un auto o un computador, no solo nos sirve para algo, sino que además puede tener un dueño. Esa es la diferencia clave, la apropiabilidad. Ahora sí, entremos en materia con la primera gran clasificación que nos da el Código Civil. Esta divide los bienes según si tienen o no una existencia física. Vamos a empezar lógicamente por los bienes corporales. Estamos hablando de todo aquello que tiene una existencia en el mundo real, que podemos percibir con nuestros sentidos. Y la ley, de inmediato, los divide en dos grandes universos, los bienes muebles y los inmuebles. Y ojo, que esto no es solo una clasificación para un libro de texto, es importantísima en la práctica. Por ejemplo, para vender un auto, que es un bien mueble, nos basta un acuerdo y la inscripción en el registro. Pero si queremos vender una casa, que es un inmueble, la ley es mucho más exigente. Necesitamos una escritura pública ante notario y además la inscripción en el conservador de bienes raíces. Las reglas del juego, como ven, cambian radicalmente. Entonces, la pregunta es, ¿qué hace que algo sea considerado mueble o inmueble para la ley? Porque, les adelanto, es un poco más complejo de lo que uno podría pensar a primera vista. A ver, los bienes muebles son, por lo general, lo que nos imaginamos, cosas que podemos mover de un lado a otro, como una mesa o una vaca. Pero la ley aquí crea una categoría súper interesante, los muebles por anticipación. Pensemos en una cosecha de paltas. Aunque las paltas todavía están en el árbol, que es un inmueble, la ley nos permite venderlas como si ya fueran bienes muebles. ¿Por qué? Porque se anticipa su futura separación del árbol. Es una ficción legal, pero una herramienta muy práctica. Y por el otro lado, tenemos los inmuebles, que vienen en tres sabores. Primero, los que son inmuebles por su propia naturaleza, la tierra, las minas, o sea, lo que es imposible mover. Segundo, los que son inmuebles por adherencia, como un edificio o un árbol, que están pegados permanentemente a la tierra. Y tercero, una categoría que es fascinante, por destinación. Aquí un bien que es mueble como el tractor de un fundo se considera legalmente parte del terreno. ¿Por qué? Porque está destinado permanentemente a su uso. Así, para efectos legales, el tractor pasa a ser parte del inmueble. Bueno, ahora vamos a dejar el mundo físico por un momento para entrar al universo de las ideas jurídicas. Hablemos de los bienes incorporales, que no son cosas que podemos tocar, sino que son, en esencia, derechos. Exacto, los bienes incorporales son abstracciones creadas por la ley, y el Código Civil los divide en dos tipos que son fundamentales, los derechos reales y los derechos personales. El punto crucial aquí es este. Un derecho real es un poder que se tiene sobre una cosa, y es válido frente a todo el mundo. Por ejemplo, el derecho de propiedad sobre un celular. En cambio, un derecho personal es la facultad de exigirle algo a una persona específica, como por ejemplo, el derecho que tiene un acreedor a cobrar una deuda. La relación es con la persona, no con la cosa. Y algo clave que hay que entender es que no podemos inventar derechos reales. La ley es muy clara y establece una lista cerrada y específica. Son los que son y punto. De todos ellos, el más importante, el más completo, es el dominio, que es básicamente la propiedad, el poder más absoluto que se puede tener sobre una cosa. Pero bueno, la cosa no termina ahí. Además de esta división principal, la doctrina, es decir, los estudiosos del derecho, han desarrollado varias otras clasificaciones que son vitales para entender cómo funcionan los bienes en la práctica. Miren, aquí tenemos dos pares de clasificaciones que son súper prácticas. Primero, principal y accesorio. Piensen en una casa y las llaves de esa casa. La casa es lo principal, las llaves lo accesorio.
Hay un dicho en derecho que dice, lo accesorio sigue la suerte de lo principal, que significa que si se vende la casa, se entiende que las llaves van incluidas. Luego está lo divisible e indivisible. Un saco de papas se puede dividir, pero una obra de arte no. Esta diferencia es vital, por ejemplo, para saber cómo se reparte una herencia o cómo se cumple una obligación. Ahora, una distinción clásica. Los bienes consumibles son los que se agotan o destruyen con su primer uso. La comida es un ejemplo claro de consumo físico. El dinero, en cambio, es un ejemplo de consumo jurídico, porque al usarlo sale de nuestro patrimonio. Los no consumibles, por otro lado, permiten un uso repetido. Esta idea es la base para distinguir contratos enteros, como el comodato, que es un préstamo de uso sobre bienes no consumibles, del mutuo, que es un préstamo de consumo. Y aquí llegamos a un punto que es casi una leyenda en el estudio del derecho civil chileno, un famoso error histórico de nuestro código. El artículo 575 confunde dos ideas que parecen similares pero no lo son, consumible y fungible. Ya vimos que consumible es algo que se destruye con el uso, pero fungible significa que es intercambiable, que tiene el mismo poder para extinguir una obligación. Por ejemplo, un kilo de arroz de cierta marca y calidad es fungible. Da lo mismo qué kilo específico se use para pagar una deuda. En cambio, un cuadro famoso es no fungible, es único. El código de don Andrés Bello los confundió, y este es un punto clásico que la doctrina siempre ha tenido que salir a aclarar. Ya para ir terminando con las clasificaciones, veamos tres más. Primero, los bienes singulares, que son una sola cosa, versus las universalidades, que son un conjunto de bienes tratados como un todo, como una biblioteca o un rebaño. Segundo, los comerciables y los incomerciables. Podemos vender un libro, pero no podemos vender una plaza pública. Y finalmente están los bienes públicos, que son de toda la nación, como las calles y los parques, y que por supuesto tienen reglas muy especiales. Perfecto. Ahora que ya vimos todas las piezas por separado, vamos a juntarlas y a observar el mapa conceptual completo que hemos ido construyendo. Entonces, si hay algo que tenemos que llevarnos de toda esta explicación, son estas ideas fundamentales. Estas distinciones son, por así decirlo, el esqueleto del derecho de bienes, la estructura sobre la cual se construye todo lo demás. Y aquí lo tenemos, el mapa completo. Como pueden ver, dominar esta estructura no se trata de memorizar artículos como si fuera una lista de supermercado. Se trata de entender la lógica que hay detrás del patrimonio, de cómo nuestro sistema legal organiza, clasifica y protege la riqueza para darle forma a nuestras relaciones económicas y sociales. Este análisis fue posible gracias al tremendo aporte y la experiencia de la comunidad de gradistas en Derecho de Chile. Muchas gracias por habernos acompañado.